Buenas tardes ya. Gracias, señor rector. Mi agradecimiento, en primer lugar, a la organización, al CIA3 y a la Red de Innovación, por haber invitado a participar en esta jornada. Como el ámbito en el que estamos, muchos conocemos realmente lo que es el cerdo ibérico, pero nuestros compañeros de Iberoamérica, aunque ayer creo que tuvieron una visita, podíamos adelantarle algunas cuestiones. Lo que está claro es que el cerdo ibérico, el porcino ibérico, el denominado olivo de las cuatro patas, hablábamos del aceite, su importancia y del cerdo ibérico y tal, y sus productos como tal, dentro del sector del porcino y en particular, y de la ganadería en general, en cuanto a la percepción del consumidor, es excelente. No tenemos nada más que adjetivos para él. Es un producto deseado, es un producto que lo asociamos y que merece las calificaciones de ecológico, de respetuoso con el medio ambiente, mantenedor del ecosistema, del binomio, de esa, etcétera, fijador de la población rural, etcétera. Y hablamos del cerdo ibérico y de sus productos, y como emblemático el jamón ibérico, que está incluido dentro de las 4 estrellas de la gastronomía, junto con el foie, con el caviar o con la trufa. Y hablamos de calidad, de excelencia, único, saludable, sabroso, etc. Es decir, tenemos posiblemente un producto que puede ser nuestro embajador a nivel internacional, sus derivados fundamentalmente, y entre ellos el propio cerdo ibérico. Esto no es una cuestión de hace 2 días. Realmente tuvimos, para los que no conozcan el sector, el cerdo ibérico como tal, el cerdo ibérico tradicional, que es el que existía por lo menos hasta los años 80 y algo, mediados de los 80 del siglo pasado. Estábamos hablando de un sistema tradicional que se imponía. Cuando se habla de cerdo ibérico, de pata negra, etcétera, siempre asociábamos a un sistema de producción que estaba ligado a la dehesa y a la alimentación con los productos naturales, fundamentalmente aquellos derivados de la propia dehesa, de la bellota, de los distintos quernos. Bien, desgraciadamente existe toda una época en la que existe un gran declive de lo que fue realmente en la producción del cerdo ibérico por muy distintos motivos. Factores económicos, como el cruzamiento y la aparición de lo que eran las razas extranjeras, todas las razas blancas, industriales, precoces, que suponían una producción mucho mayor, de una rentabilidad importante, la aparición de los piensos y, por tanto, una baja rentabilidad del producto del cerdo ibérico. Y había además otras razones sociales que hoy se han invertido. La reducción del autoconsumo de las matanzas comienza a disminuir y, sobre todo, se asocia la grasa con un gran perjuicio para la salud. Y después teníamos otros condicionantes importantes, como eran los sanitarios. Hasta el año 89, en el que erradicamos una de las enfermedades exótica hoy para nosotros, como es la peste porcina africana, pero que realmente limitaba nuestro comercio, tanto nacional como internacional. Es a partir de los años 80, mediados de los 80, la entrada en la Unión Europea, los programas de erradicación en peste porcina africana, etcétera, los que hacen que resurjan de nuevo la producción del cerdo ibérico. Hay una mayor rentabilidad de la asociación cerdo, del binomio cerdo-dehesa, empieza a someterse a nuevos criterios y a nuevos conocimientos en los que se incluye el cerdo ibérico dentro de lo que es la dieta mediterránea o como un producto saludable, y erradicamos la peste porcina, con lo cual se nos abría un panorama importante, independiente de la demanda que existía de la propia sociedad, de un mayor poder adquisitivo, el llegar a unos productos mucho más diferenciados, de mayor calidad. Era frecuente a partir de los 80, a finales de los principios de los 90, como ya empezaban a aparecer la carne fresca en los supermercados del cerdo ibérico, etc. Pero tenemos que hacer una condición inicial, y es que hablamos del cerdo ibérico y en la actualidad tenemos que diferenciar 2 circuitos claramente, aunque tengan ciertas conexiones entre ellos, como es el cerdo ibérico tradicional y el cerdo ibérico intensivo. El primero de ellos corresponde al que hemos comentado anteriormente, un cerdo que tenía un ciclo, una parte de su ciclo de producción, como otros cualquiera, la alimentación, en su momento con productos de tipo natural, llegados los piensos compuestos, todo lo que era el periodo de paridera, de cría, de recría, etcétera, hasta llegar a su diferenciación, que era el momento en el que el cerdo entraba en montanera, y ese era el hecho diferencial.
Bajo ese entorno comienza a incluirse el otro circuito, el del intensivo, el del cebo, que incluso a veces los tradicionales echan culpa al blanco, y no es así. Realmente los propios de tradicionales fueron los que iniciaron con grandes empresas de una gran magnitud, de un número importante de animales, los que comenzaron, bajo marca de ese cerdo tradicional, comenzaron a producir el cerdo intensivo de un mayor beneficio económico, pero al fin y al cabo utilizando los que son los sistemas de producción normal del cerdo precoz. Para que nos situemos un poquito simplemente y muy rápidamente, ahí tenemos algunos datos de lo que es el sector porcino en España. Somos prácticamente los mayores productores, los segundos mayores productores. Este concretamente yo lo veo fatal desde aquí. Ahí vemos simplemente por producción, vamos a ir pasando rápido a alguna. Está claro que el sector porcino en España es un sector importante. Hablamos de que aproximadamente el 12% de la producción agraria final agraria corresponde al sector del porcino. Y dentro de lo que es la producción final ganadera, prácticamente casi un tercio o más de un tercio de lo que es la producción ganadera. Hablamos de un país como España, que es el segundo productor de la Unión Europea, detrás de Alemania. Y además es el segundo productor de carne, como digo, dentro de la Unión Europea. Y podríamos decir que de forma individual es el cuarto productor, después de China, que es el mayor productor. El número de toneladas y de cerdos que se producen están por encima del cerdo por habitante de China. Si sabemos la población de China podemos hacer un parangón, de Estados Unidos y de Alemania. Otro hecho importante dentro del sector del porcino es que tenemos un autoabastecimiento importante. Estamos por encima del 150, lo que nos implica a un país que somos exportadores. España está consolidada como el mayor exportador del porcino y la Unión Europea como tal también lo es. ¿Pasa o no pasa? Bien. Bien, aquí tenía una serie de datos del sector porcino, dados hace muy poquito por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, donde vemos que sigue creciendo paulatinamente el censo del censo del porcino e incluso de la producción. E incluso en este año, en el año 2013, se han alcanzado el valor de producción final de porcino, el nivel máximo de su historia, con 6.273 millones de euros, más del 39% de la producción final ganadera, el 14,2% de la producción final agraria. Estamos hablando de un sector de una importancia vital. Pero realmente este es el bloque, fundamentalmente, de lo que es el cerdo blanco, el cerdo industrial, el cerdo intensivo. ¿Qué es realmente el cerdo ibérico? ¿Qué representa el cerdo ibérico dentro de ese sector porcino tan importante? Ese sector que arrastra parte de lo que es la producción ganadera en España. Pues no va más allá del 10%, o por lo menos ha estado en el 10% de la producción. De los 25 millones de animales de cabezas que podíamos tener en nuestro país, ha habido ahí momentos que incluso hemos llegado a la posibilidad de estar por delante de Alemania. No hemos quedado ahí siempre ahí detrás, muy cerquita. No más del 10% del número de cabezas totales de esta producción, de estos 25 millones, corresponden realmente al cerdo ibérico. Pero sí hay un hecho fundamental, y es que la facturación de esta industria, de la industria del cerdo ibérico, supera los 600 millones, es decir, el 15%. Estamos viendo que una raza concreta, el cerdo ibérico, con sus características, peculiaridades, ya veremos ahora otros aspectos, supone una generación de valor muy superior a otras razas precoces. ¿Esto no pasa? Son algunos datos del cerdo ibérico en España. Ha habido una disminución clara en los últimos años. Tenemos que tener en cuenta que ya la ganadería en general, por la subida en los cereales antes de la crisis, ya en el 2007 se apuntaba un inicio del incremento de los costes de producción, fundamentalmente de la alimentación, por el incremento de los costes en los cereales, y que vino a sumarse a lo que ha sido la propia crisis en la que estamos todavía inmersos, y esperemos que poco a poco vayamos saliendo de ella. Y pasamos de una producción de cerca de 4 millones de cerdos
actualmente, que estamos alrededor de los 2 millones de cerdos del cerdo ibérico. Pero lo curioso también es que dentro de ese cerdo ibérico, solamente, aquí tenemos datos del River de 2013, solamente un 20% del cerdo ibérico se hace en dehesa. Es decir, estamos hablando que un 80% del cerdo ibérico actualmente se está haciendo en intensivo, se está haciendo en cerdo, en cebo, en intensivo. Aquí vemos algunos datos de la producción del cerdo, cómo ha ido cayendo de esos 4 millones a prácticamente 1.900.000 que estamos actualmente. Evolución del censo en la alimentación también, pero vamos a pasarlo rápido para irnos a lo que nos interesa y el tema que nos trae. Nosotros consideramos que la innovación en el sector del cerdo ibérico, al igual que en otros sectores empresariales, incluidos lógicamente el agroalimentario, de una forma resumida, debe ser el resultado de poner en valor nuevas ideas, a veces simplemente modificaciones sobre la existente o sobre los conocimientos que ya tenemos, que transformen el conocimiento en soluciones, en darle viabilidad a determinadas cuestiones y sobre todo la finalidad última, que es que aporte beneficio, es decir, que sea rentable. Hoy, lógicamente, las empresas, tanto ganaderas como de agroalimentación, como cualquier otra empresa, su finalidad última es la rentabilidad. En el caso del cerdo ibérico, esta rentabilidad podemos encontrarla en dos grandes bloques, podríamos decir. Por un lado, la puesta a punto de procesos que sean más eficaces en la producción primaria, es decir, en la producción de ese cerdo, en la producción de conseguir un número de lechones más alto por cerdo y año, y por otro lado, mejorar todo lo que son ese sistema de producción, llamemos de manejo, en las distintas fases de producción, en las mejoras genéticas, optimización en la alimentación o simplemente adecuación de las instalaciones. Cosas que suenan a veces y decimos, pero en el cerdo ibérico, ¿cómo se está produciendo? Yo les diría, en mi conocimiento de lo que han sido los últimos 25 años en el cerdo ibérico, tengo aquí algunos compañeros, veo a Emiliano y a todos que de alguna manera han cocido el cerdo ibérico en eso hace 30 o 40 años, hemos dado saltos cualitativos importantísimos, en instalaciones, en manejo, en alimentación, en muchísimos aspectos, pero sigue siendo un sistema de producción tradicional. Cuesta Dios y ayuda que los técnicos puedan participar en las decisiones de las empresas, normalmente de carácter familiar, con todos sus inconvenientes, y tienen que hacer auténtico misión, la palabra yo siempre algunas veces digo de misionero, es decir, de convencer a esos productores, estamos hablando de producción primaria, en lo que es el ganadero, de cómo modificando, cómo adecuando, cómo incorporando cuestiones que están archiprobadas simplemente en sistemas de producción intensivo, que en parte de su sistema de producción es de carácter intensivo, aunque después se diferencie en otras fases de la producción, y cómo cuesta Dios y ayuda de que esos cambios se vayan produciendo. Les pondré algunos ejemplos como sigamos. Por tanto, como digo, una rentabilidad ganadera en la producción primaria en todos esos aspectos, así como en los productos elaborados derivados de dicha producción, que por otro lado son productos que, aunque tengan esa buena aceptación inicialmente, ese buen papel, esa buena marca, que se asocia a todas esas características y adjetivos que le hemos puesto, tienen que todavía, y queda todavía, mucho por hacer para su valoración en el mercado y, lógicamente, que permita incrementar su volumen de facturación. Yo entiendo que quizás precisamente la crisis económica en el sector del cerdo ibérico puede ser una oportunidad porque la gente se ha dado cuenta que hay que prever, que hay que hacer análisis de sus sistemas de producción, de sus explotaciones o de su industria agroalimentaria, saber dónde están, cómo están en cada momento y qué perspectiva de futuro pueden tener. Y yo creo que es un momento importante que ya muchos ganaderos durante este periodo se lo han hecho, muchas industrias transformadoras, muchos de ellos que prácticamente han desaparecido, han estado a punto de desaparecer, que han disminuido sus cargas ganaderas
hasta unos límites en el que cuando hemos querido acudir en este inicio de recuperación o de normalización de la producción en el cerdo ibérico, han querido acudir para hacer su producción y no han encontrado cerdas, o si la han encontrado, cerdas reproductoras para llenar su granja a unos precios desorbitantes. Este año se están pagando cerca de los 400 euros por cerda para ponerla en producción, cerditas entre 4 y 5 meses, o se han pagado para la montanera de este año, que tampoco había, a unos precios desorbitantes de lo que eran 2 lechones. Creo que es un momento en el que debemos de analizar, se debe de analizar cuáles son las situaciones en cada de estas empresas de carácter ganadero o de transformadora, que recapaciten sobre su capacidad tecnológica. Importante conocer cuáles van a ser las tendencias de consumo y la posibilidad de obtención de recursos. Voy a utilizar una diapositiva de un compañero no lo veo por ahora, Emilio Guerrero. La utilizó de un estudio que él realizó hace cuestión de 2 años aproximadamente, donde se recogen, bueno, en un análisis DAFO, o como queramos llamarle, donde se recogen, bueno, pues esas fortalezas y debilidades que tiene el sector ibérico. En ese análisis interno que propongo que se hagan en las explotaciones, aprovechando el momento que estamos de crisis y que tenemos que arrancar con nuevas perspectivas y con nuevas ideas innovadoras, hablaba de que las fortalezas están y se detectan en que ya comienza una cierta tendencia a la innovación, nuevas técnicas y sistemas integrados de producción. Miren ustedes, hasta hace muy poco el sistema era un sistema tradicional. Se trabajaba por lotes en cerda. Se sacaban, no llegaban a un 1,8, si se llegaba a 1,8 partos por cerda y año. Y a un número más allá, en cerda ibérica del 100% o en cruce de cerdo ibérico del 100%, no más allá de los 13, 14 lechones en aquellas que eran muy buenas. Hoy podemos asegurar que estamos consiguiendo, pues han ido consiguiendo de forma paulatina la incorporación de toda una serie de técnicas de manejo, etcétera, etcétera, que dan posibilidades a crear. Como digo, toda una serie de fortalezas que hay que tenerlas en cuenta para seguir manteniéndolas y ponderándolas adecuadamente, sin infravalorarlas ni sobrevalorarlas, pero sí en su adecuada medida, y ver cuáles son todas aquellas debilidades dentro de esas empresas ganaderas o transformadoras, cuáles son sus debilidades. Otro de los temas, y aquí lo apunta, es que estamos hablando de un sector muy atomizado. No tenemos grandes empresas en el cerdo ibérico cuando hablamos del cerdo ibérico tradicional. Son pequeñas empresitas, tanto ganaderas como de transformación, la industria chacinera familiar. Poco a poco han ido creciendo, pero al amparo posiblemente del cerdo ibérico intensivo. Bien. ¿Cuáles deberían ser las bases iniciales de desarrollo, investigación e innovación? Por un lado, como hemos dicho, la optimización de la producción. Y en este caso preguntaban, ¿produciendo más o abaratando costes? Posiblemente en las explotaciones del cerdo intensivo tradicional, abaratando costes. No había control en estas granjas. Los animales no estaban identificados, no se sabían qué lotes eran los que comían más, no se llevaba un número de registro de las cerdas a la hora de poder hacer autoselección para la reposición dentro de la granja. Una serie de cuestiones imprescindibles, como lo vemos y lo queda reflejado en sistemas de producción, en cerdo normal blanco o en cerdo intensivo, que ha incorporado todas esas tecnologías y que sin embargo en el tradicional no lo tenía. Por tanto, abaratando costes, buscando todas aquellas innovaciones, investigaciones que se transformen en aplicación de innovación dentro de las explotaciones, que abaraten costes, con una cuestión fundamental a la que no podemos renunciar, lo decía creo esta mañana, no podemos olvidarnos de nuestros sistemas tradicionales, no podemos olvidarnos, y yo creo que además en este caso estamos hablando de un producto de referencia, pero tenemos que ir mejorando, como digo, abaratando costes, pero sin perder las características del producto final. Un producto final diferenciado como es el cerdo ibérico. Decía un compañero veterinario, Miguel Ángel Ismael Díaz Lluvero,
hace muchos años le escuchaba decir, si tenemos un producto excepcional, pero ¿por qué discutimos que si el cerdo ibérico, que el intensivo y tal y cual? Es una de las estrellas de la gastronomía y dentro de una valoración del 1 al 10, el 10 posiblemente sea el cerdo ibérico tradicional de confianza, etcétera, 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 criado en bellota, tal. Y tendrá un 10. Pero es que tenemos productos de cerdo ibérico intensivo, conseguidos hoy actualmente con unas infiltraciones, con una calidad en la carne fresca y en sus productos derivados, en todo lo que son los productos derivados del mismo, de los jamones, paletas, etcétera, etcétera, de unas calidades que quedarían en la escala posiblemente por encima del 7. Es decir, tenemos toda una gama de productos bien diferenciados que, para los que no conozcan el tema, actualmente ha salido una nueva normativa que hace cuestión de un par de meses, que parece que en cierto modo va a beneficiar un poco el hecho en sí de cierta confusión que existía en el mercado. Hablaremos, si podemos, y nos da tiempo, que yo creo que vamos a regular, hablaremos al final. Y lo comentaban antes, como en cualquier otro sector, tenemos que buscar alianzas en la cadena de valor que permitan llevar las mejoras al cliente final. Yo, si tuviera que resumir muy brevemente y lógicamente en cada uno de los aspectos que podríamos tocar, serían muchos a establecer como indicadores de por dónde podemos de alguna manera transmitir y establecer ese feedback, esa retroalimentación que decíamos desde los organismos de la OPI, de los organismos públicos de investigación, de los centros tecnológicos y de las empresas, esa retroalimentación, ¿qué líneas creo que pueden ser de interés para que se cumplan parte de esos objetivos que tenemos planteados? Y establezco, bueno, pues simplemente las técnicas en las explotaciones primarias que posiblemente para otros sistemas de producción desarma un poco, es decir, ¿en qué nivel estamos? Todavía estamos a niveles bastante bajos. Le diría, por ejemplo, simplemente que en técnicas de producción hoy cuesta trabajo realizar la inseminación artificial. Y sigue empeñándose el ganadero en realizar la monta natural. Y la inseminación artificial tiene toda una serie de características desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista sanitario que la hacen incuestionable. Y está totalmente demostrado. Y aquel que prueba, como yo digo, al final, si se le demuestran los números, se le demuestran las condiciones de sanidad, etcétera, etcétera, que se van estableciendo en la propia explotación, al final ya no renuncian. Pero hasta que entran esos ganaderos, esas empresas ganaderas, en esas condicionantes, y dicen, ¿y a estas alturas nos planteamos la inseminación artificial? Pues sí, señores, en el cerdo ibérico tradicional existen todavía empresas, muchísimas empresas, donde todavía esto es un problema. De las industrias transformadoras, de la seguridad alimentaria, de la comercialización y educación. Vamos a ver simplemente 4 o 5 de ellas. En la producción primaria, siempre me gusta poner esta diapositiva con esas columnas donde se basan fundamentalmente lo que son las instalaciones, la genética, el medio ambiente, sanidad y manejo. Yo destacaría dentro de estas posibilidades, dentro de la producción primaria, avances importantes y seguir investigando, porque no podemos dejar atrás ese concepto del establo a la mesa, es decir, al final, si queremos tener una producción final, un producto final bien diferenciado, de calidad, saludable, etcétera, todos los adjetivos que queremos ponerlo, tiene que comenzar desde el principio. Y comenzar desde el principio supone incidir, implementar toda una serie de medidas de lo que es una estructura en cuanto a los planes sanitarios, los planes de vacunaciones, los problemas de despresentaciones, los planes de metafilasia, adelantarnos a los problemas patológicos en las propias explotaciones, sin olvidar de la bioseguridad y del bienestar. Por tanto, implementación en los programas sanitarios debe de ser uno de los puntos importantes. Y en esto no estoy hablando a veces de investigación, simplemente de aplicación de una serie de normas, de una serie de reglas que están prácticamente definidas en cualquier explotación medianamente sensible y adelantada en lo que es un sistema de producción. La monitorización de las explotaciones. Todavía tenemos explotaciones donde los datos no son posibles de analizar, no se toman datos. Y hoy una explotación sin datos de carácter desde el punto de vista productivo, sanitario, etcétera, son prácticamente inviables en cuanto a sus posibilidades, en cuanto a su valor, en cuanto a conseguir unos datos productivos importantes en la explotación. La bioseguridad. Hay líneas interesantísimas y que no son exclusivas del cerdo ibérico, pero tienen en ese contexto
el sistema asociado a la vida libre, al ecosistema, la biodiversidad, etcétera, que es la utilización o alternativas y que se están aplicando en otros sistemas de producción, en la avicultura y en muchas otras especies, en porcinocultura también, y creo que sería interesante en el cerdo ibérico, que es el estudio, aparte del problema de resistencia a los antimicrobianos, etcétera, que la Unión Europea ya nos está reclamando para la utilización de cada vez menor de los antimicrobianos, el estudio, la investigación, la incorporación, los ensayos, con todo lo que puedan ser alternativas a los antimicrobianos. Bien, ayudando a lo que son los probióticos, la flora digestiva, los prebióticos, etcétera. Investigación también en las alternativas de alimentación. En esto sí se ha avanzado bastante y se ha incorporado claramente porque son de efectos y de resultados muy rápidos, lo que hace que el ganadero rápidamente se incorpore en cuanto se le puedan hacer pruebas, como son las alternativas en la alimentación, la utilización, por ejemplo, de la alimentación líquida en las fases iniciales antes de llevar los animales a montanera, la utilización de la alimentación química, la utilización de sus productos, tanto en esa propia alimentación líquida como sus productos en la alimentación, que de alguna manera abaratan los costes de producción, sobre todo de alimentación, que como ustedes saben están cerca del 70 o incluso más de lo que suponen los costes de producción. Y investigar, desarrollar, aportar desarrollo en los productos cárnicos saludables, nutritivos y funcionales. Importante, como decía, el establecimiento de pautas reproductivas y mejoras en los procesos de inseminación artificial. Una adecuada selección genética. El cerdo ibérico es una agrupación racial. Existe una diversidad dentro de él importante. Tenemos líneas bastante que tienen una cierta rusticidad, pero muy variables en sus comportamientos productivos. Esa rusticidad nos lleva a que tenemos todavía un potencial por explotar que tiene que venir derivado del estudio de la evolución de parámetros genéticos, todos aquellos que de alguna manera vayan fijando caracteres reproductivos, productivos y de calidad de esos productos que al final queremos obtener del cerdo ibérico. Investigar la interacción de alimentación y raza para, sobre todo, es una de las grandes limitaciones que tienen muchas veces los productos derivados del cerdo ibérico, que es su falta de homogeneidad. Si queremos comercializar, y queremos comercializar bien, tiene que existir una homogeneidad en los productos que estamos ofreciendo, que estamos ofertando, que estamos poniendo en la cadena alimentaria. De la misma manera, la industria transformadora tenemos que buscar, es línea de investigación importante, cuando creíamos que estábamos en una fase en la que no dábamos paso, simplemente las industrias que se dieron cuenta en el loncheado fue un paso decisivo, en un añadido en su valor dentro de la cadena productiva. La utilización de nuevas tecnologías que optimicen los procesos. Es importante, sobre todo en procesos que, aunque tengan una buena conservación, mejoren todavía mucho más esta conservación y permita llevarlo. Lo de los productos homogéneos y, por ejemplo, simplemente toda una serie de implicaciones en aditivos de productos que puedan llevar a una mayor seguridad, unas características sin que, de alguna manera, cambien las características sensoriales. Poco más, si no olvidamos que tenemos que tener la producción de un producto saludable, pero un producto seguro. Y en este sentido, al igual que cualquier otro producto alimentario, tenemos que utilizar tecnologías que ya se están aplicando en otras producciones, en otros tipos de productos que permitan una mejor garantía en la seguridad alimentaria, procedimientos de control y descontaminación y, sobre todo, de aquellos que hagan de alguna manera viable la comercialización de nuestros productos. Miren ustedes, Dinamarca es el segundo exportador, teniendo bastante menos producción y porque existe una la población bastante menor y su producción, me parece a mí, en exportación está por encima del 200 y pico % de lo que es el porcino. Y viene simplemente por tomar unas decisiones claras en momentos determinados, hace 20 años, en su exportación y sus posibilidades de exportación, sobre todo a Japón, que le llevó a un control de salmonelosis, cosa que nosotros al final lo estamos haciendo en avicultura y el siguiente paso lo vamos a tener que tener en cerdo. Por tanto, todo aquello que sea estudiar en cuanto a los límites que nos pueden fijar países terceros
En donde tengamos que comercializar, donde tengamos esa inclusión de nuestros productos, será importante de establecer todos esos protocolos que van a hacer y que nos van a exigir y que será garantía para que podamos realizarlo. Sin duda ninguna, la comercialización pueden ser también puntos concretos de ella importantes, teniendo en cuenta, como decía, que es un sector muy atomizado, todo lo que implique la cooperación, los consorcios. Estas empresas pequeñas, de tipo familiar, etcétera, a veces tienen pocas posibilidades por sus propios medios de realizar toda una serie de medidas o aportar innovación o crear toda una serie de sistemas. Creo que el consorcio, el aunar esfuerzos para la comercialización es importante, como para la investigación. Tenemos normativas nuevas que parece que han dado un paso importante en lo que es la diferenciación de estos productos y, sobre todo, que minimicen las posibilidades de fraude. Como decía antes, en la producción, termino ya, en la producción, cuando estamos hablando, el mayor fraude que se produce en el cerdo ibérico no es tanto en el producto que está colgado, que también, donde existen imágenes que confunden y llevan al ibérico con la encina, con esa visión idílica de la dehesa, etcétera, siendo animales que no han tenido ese sistema de alimentación, pero donde se produce mucho más es en el comercio, en la restauración, donde el producto al final se está sirviendo, cobrándose por un precio que no corresponde realmente. Y si queremos tener un producto diferenciado y de calidad, un producto que, como he dicho, es saludable, tiene que costar lo que tiene que costar. Y por último, simplemente yo creo que es importante, que es la divulgación, la educación. La gente, me he comido un jamón ibérico, me he comido una gamba de Huelva que me ha costado 10 euros. Digo, te has comido posiblemente otra cosa totalmente distinta. Yo creo que es importante que tenemos unos productos del cerdo ibérico de una alta consideración por parte de los consumidores, que está asociado con ese esquema del binomio de cerdo ibérico y dehesa, ecológico, que está asociado al bienestar, que es un tema importante sobre todo en lo que es la exportación, y que de alguna manera tenemos que divulgar de forma cooperativa todo lo que son el consumo, como decía antes también del aceite de olivo, el consumo saludable de los productos del cerdo ibérico. E incluso, como apuntaban también o apuntan, intentar buscar sinergias de este cerdo ibérico, y algunas veces se está ya consiguiendo con el turismo, lo que es la visita a la dehesa, lo que es el ver la producción de la ganadería en la dehesa, de esos cerditos en su montanera o esos primales, o lo que es después realizar o elaborar de forma tradicional los productos de chacineros derivados del cerdo ibérico. Muchas gracias por su atención.